Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Ministerios Levantando al Caído, Lucas 10:37 y sus anfitriones Gerardo Moreno y Sol Campos presentan su programa Testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo. Todos los viernes en punto de las 8:30 de la noche, aquí, por Chequina 95.1 FM y por Chequina TV. No te despegues y quédate con nosotros. Aquí comenzamos. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Dios les bendiga, hermanos, bendecida noche, deseamos que estén muy bien. Soy su hermana Sol Campos del Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37, un ministerio de evangelismo en las calles y centros de rehabilitación. Primeramente, hermano, le doy la honra y la gloria a Dios por haber permitido que estemos aquí un viernes más, como todas las semanas. Sabemos que siempre Dios tiene preparadas las almas a quien le va a llegar este testimonio. Le doy la honra y gloria a Dios por haber permitido que el pastor esté aquí con nosotros, nuestro pastor invitado. Ahorita se va a presentar, pero primeramente, hermanos, pues les pido que no se desconecten de donde estén, hermanos, quédense hasta el final del programa. También, hermano, pues te pido que por ahí nos comparta la transmisión, hermano. Tú compartiendo esta transmisión estás también evangelizando. Búscanos por ahí, estamos en vivo por Chequina 95.1 FM por las ondas radiales. También estamos por Chequina TV, por Chequina Roku. También estamos, hermano, si te pediste un programa, búscanos por ahí también en Chequina YouTube, Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37 Chequina, y en repetición también estamos por Spotify, hermano. Así es de que te pido que no te desconectes, hermano, no sé dónde te encuentras, pero te pido que te quedes hasta el final del programa. Sabemos que este testimonio va a impactar tu vida. Amén, hermanos. Pues así, hermano, vayamos a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Salmos 28:7, hermano. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios en el libro de Salmos 28:7 nos dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues sabemos, hermanos, que Dios, hermanos, sigue siendo bueno, hermano. Dios día a día se glorifica en nuestra vida. Sabemos que siempre Dios, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Así es de que, hermanos, pues yo le doy la bienvenida a todos y cada uno de los que se conectan, hermanos, y pues le doy la honra y la gloria a Dios, pastor, porque Él ha permitido que usted esté aquí a través de las ondas radiales de Chequina 95.1 FM y de todas las plataformas digitales por donde estamos siendo transmitidos. Amén. Así es de que, hermanos, quédense con nosotros y, hermanos, pues aquí empezamos con el testimonio poderoso, testimonio impactante de nuestro pastor, para que se presente, ¿verdad? Y nos diga de dónde viene. Y así mismo podemos empezar con su testimonio, pastor. Preséntese. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Le agradezco por haber obedecido el llamado de Dios, pastor, de venir a contar su testimonio. Amén. Yo sé que el Señor, pastor, ya tiene las almas a quienes va a impactar este testimonio, porque sé que tiene un testimonio poderoso. Así es de que adelante, pastor, díganos. Amén. De qué iglesia viene, díganos su nombre, pastor. Claro. Bueno, primeramente Dios les bendiga a cada uno de ustedes, radioescuchas. Soy Adrián Corral, soy pastor de la iglesia Molde Original. Quiero agradecer a la hermana Sol, ¿verdad?, que nos hizo la invitación, Radio Chequina, Ministerio Impactando Vidas, amén. Entonces, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Soy el pastor Adrián Corral, como decía la hermana, ¿verdad?, por la gracia de Dios, estoy pastoreando en una congregación. ¿Puedo decir la dirección? Sí, amén, amén. Sí, de su dirección, pastor, por claro. Si hay alguna por ahí, alguna oveja que no tenga donde congregarse, pueda acudir a su iglesia, es importante. Este espacio, pastor, es suyo. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle María Edme Álvarez, 3308, Colonia Independencia número 2.
Si estás por ahí cerca, ¿verdad? Hay un lugar para ti. Amén, amén. Es un lugar de restauración, es un lugar donde creemos en la misericordia y el perdón de Dios. Amén, sí, amén. Bueno, entonces todos son bienvenidos. Bueno, Gloria a Dios. quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios ha tratado con mi vida desde el día que yo le conocí. Y quiero remontarme en mis tiempos de la infancia. Amén, pastor. Quiero remontarme en esos tiempos. Cuando yo tenía la edad aproximada de 11 años, aproximadamente, mi mamá llega al Evangelio, ¿verdad? A través de una sanidad, a través de una campaña que estaba por ahí cerca de mi casa. Estaba comenzando una pequeña iglesia. Y mi madre, Dios le hace un milagro, Dios la sana de un tumor canceroso en esa Gloria a campaña. Dios. Y así nosotros venimos al Evangelio, ella empezó a acercarnos a la iglesia y como muchos jóvenes, pues yo empecé a congregarme durante varios tiempos en la iglesia, ¿verdad? Algunos años de mi vida, aproximadamente como hasta los 18 años, de 11 a 18 años, ¿verdad? Son 7 años. Entonces estuvimos en la iglesia. Durante ese tiempo, pues como muchos jóvenes a lo mejor nunca me afirmé en los caminos del Señor, simplemente pues iba. Yo creía en aquel tiempo que la iglesia cristiana era la religión verdadera. Mis pensamientos no lograban entender, ¿verdad? Que no se trata de una religión el cristianismo, Sí, sino de una relación sino de con una Dios. relación con Amén. Dios, definitivamente. Entonces, aparte conocía a muchas personas dentro de la iglesia jóvenes que no llevaban una vida agradable a Dios y pues uno se Amén. junta con esa gente y pues bueno, entonces empezamos a ir a la iglesia durante ese tiempo. Hasta que llegó un momento donde pues yo decidí decirle a mi madre que ya no estaba de acuerdo en ir a la iglesia. Amén. Pero déjame le platico algo, pastora. Amén, adelante, alrededor pastor. de los 13 años, mi papá se mete en un problemas de drogas en Estados Unidos. Entonces mi padre cae preso a la cárcel, en el cual le dan una sentencia. Al principio inicial eran 25 años de cárcel por el tráfico de drogas. Pero los abogados y pues lo que se hace allá, ¿verdad? La defensa, le dieron al final 10 años de vida. En ese tiempo, como yo les decía, yo trataba de afirmar, iba a la iglesia, pero cuando sucedió eso, cuando suceden esas cosas, pues yo lo que traté fue de buscar más a Dios, ¿no? Pensando que Dios me iba a ayudar Amén. a que mi papá no se fuera del hogar, ¿verdad? Entonces, en mi capacidad o en mi intelecto, mi conocimiento de Dios, que era realmente muy poco, yo empecé a buscar mucho a Dios y yo esperando que Dios hiciera un milagro. Pues cuando a mi papá le dan su sentencia, ¿verdad? Pues le dan 10 años de cárcel. Entonces, pues yo decidí cerrarle la puerta a Dios porque yo veía que en la iglesia decían, pues Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces yo pensaba que Dios estaba obligado, ¿verdad? Por yo creer en Él, a que Él hiciera algo en mi vida. Yo estaba mirando que no estaba haciendo un milagro en su Sí, vida. ajá, definitivamente. Entonces, cuando veo que a mi papá le dan 10 años de cárcel, entonces yo digo, pues entonces Dios no existe, o sea, pues está uno perdiendo aquí el tiempo. Amén. Entonces, de alguna manera, yo empecé a culpar a Dios de lo que estaba sucediendo, de que Dios tenía el poder para liberar a mi padre y yo ser feliz. Entonces yo dije, bueno, pues entonces tú no existes, Dios, porque pues no haces No nada. veo nada. Ajá. Y empezó a crecer en mi vida una rebeldía muy grande hacia las cosas de Dios. Yo decidí cerrarle mi corazón a Dios. Entonces, yo lo que empecé a hacer a esa edad de 13 años, 14 años, yo empecé a hacer lo contrario que decía la Biblia. Y entonces, mi madre se queda a cargo de nosotros como familia en la ausencia de mi padre. Entonces, imagínense, yo empecé a ser un joven bien rebelde. Y cuando mi mamá trataba de hablarme de Dios, etcétera, pues yo le decía lo contrario, o sea, yo le decía algo que nunca se me va a olvidar. Si a usted el pastor le lavó el coco, a mí no me lo va a lavar, le decía a mi mamá, ¿verdad? Porque la iglesia es para gente que, pues, que no tiene pensamientos. Empecé yo a adquirir otros pensamientos de rebeldía. Entonces, me empecé a juntar con personas del barrio, ¿verdad? De mi colonia. Yo seguía yendo a la iglesia porque me obligaba a ir mi mamá. Ajá. Cuando llegan los 18 años, yo le dije, según yo, muy digno, ¿no? O a lo mejor ya muy adulto, ¿verdad? Que en realidad a esa edad uno pues no tiene nada de adulto todavía. Le dije, ¿sabes qué? Tú ya no me puedes obligar a ir a la iglesia. Porque yo ya tengo 18 años. No puedes obligarme, así que necesito que me respetes, etcétera. Por una cosa u otra, mi mamá decidió hacerme caso, pues, ya no me obligó a ir. Y pues entonces,
nosotros en mi familia, a pesar de la vida que llevaba mi papá o de las cosas que hacía, mi familia era una familia muy moral. Yo podría decir que era una familia de las que ya no hay ahora, era una familia algo a la antigua. Ajá. Yo nunca vi problemas entre mi papá y mi mamá, nunca vi un pleito, nunca vi Wow. un grito. Había, hoy de adulto lo sé, ¿verdad? Después con los años lo sé, pero mi mamá, pues como que era de esas mujeres, yo le llamo de antes, Sí. que no decía nada y no daba ninguna señal de ningún problema. Entonces yo realmente tuve una infancia sin ver ningún problema en la familia hasta que sucedió lo de mi padre. Yo desde el día que yo nací, Pastora Sol, desde el día que yo nací, yo nací en una familia donde no acomodada, pero no, yo no tuve ninguna carencia. Gloria a Yo Dios. tuve excesos demasiados, nunca supe lo que fue pasar hambre, ni estrenar ropa, o sea, yo no tuve carencias en mi infancia. Pero desafortunadamente esos excesos que me dieron, hoy lo sé como pastor, ¿verdad? Sembraron en mí otras cosas. Que después todo eso me catapultó a llegar a hacer cosas en mi vida que no Que tenía no le temor. agradaban a Dios. Exacto, Ajá. y que no tenía temor de Dios y no tenía temor de los hombres tampoco en hacer las cosas. Entonces, pues llega mi padre a ese momento, lo encierran y yo decido vivir mi vida. 18 años dejé de ir a la iglesia y yo empecé a tomar hasta los 21 años, pastorazo. Wow. Tomé mi Entonces, primera cerveza hasta los 21 años Wow. de la educación que mi madre sí, me sí, había sí. dado. Que los valores que había en su casa. Sí, Ajá. yo nunca vi a mi papá hacer nada malo. Para mí era una persona que trabajaba. Wow. De hecho, mi papá trabajaba honradamente, pero hacía cosas ilícitas. Ajá. También tenía otro trabajo aparte. Entonces, pues yo me crié así, hasta los 21 años probé mi primera cerveza y todo eso. El problema fue que yo me empecé a juntar con personas de mi colonia que pues consumían droga, inhalaban droga, fumaban droga, ¿verdad? Diferentes tipos de drogas que se consumen de diferente manera. Entonces, pues yo me empecé a querer hacer el muy valiente y yo empecé a tomar una actitud de pensamiento acerca de que pues que no te platiquen. Yo lo quiero vivir. Sí, yo lo voy a vivir. Ujú. Entonces, aunque al principio la gente con las que yo me juntaba, todos eran drogadictos, todos tenían un vicio, todos fumaban, todos tomaban, pero yo no. Me ofrecían droga y cuando me la daban, yo lo que hacía, sí, dame. Y cuando me daban la droga, les soplaba todo. Y se enojaban conmigo, pero a mí no me ofrezca droga, según yo, Ajá. muy moral, ¿no? Sí, 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 sí. Pero llegó un momento donde yo dije, pues yo quiero saber qué se siente. Ajá. Y desafortunadamente para mi error, ¿verdad? Yo creo que fue aproximadamente alrededor de esa edad, más o menos 21 años, 22, llegué a probar, droga inhalada, ¿verdad? Entonces, no me di cuenta cómo fui cayendo en el vicio de la cocaína. No me di cuenta, simplemente lo hacía como social, como muchas personas fuman, Ajá. es algo para socializar, mucha gente toma para socializar, y en ese ambiente donde yo me andaba, ¿verdad? Pues socializábamos de esa manera. No me di cuenta cuando mi cuerpo me lo pedía hasta que ya, Estaba ya muy sí, adentro. estaba muy metido al grado de que yo abría una cerveza y tenía que ir a comprar droga. Ajá. Nunca me di cuenta cómo fue que creció tanto el exceso de la droga De en la mí. adicción, ajá. Entonces, en ese tiempo, pastora, yo conociendo esas personas del barrio y aparte, como yo crecí en un ambiente donde nunca tuve ninguna carencia, entonces, empecé a escuchar temas de gente que andaban cruzando droga a los Estados Unidos en carros. Entonces, yo tenía visa, Ajá. ¿verdad? Entonces, pues me conecté con esas personas y empecé a trabajar Que dijo, en yo eso. voy, yo Sí, llevo. yo tenía 21 años cuando empecé a hacer, 20 años, pastora, tenía cuando empecé a hacer esas cosas. Entonces, empecé a trabajar con unas personas que yo no conocía, que uno ni sabe con Ajá, quién se ajá. arrima, o sea, desafortunadamente lo que lo mueve a uno es el dinero y no sabes ni con quién te metes ni nada. Empecé a trabajar hasta que, como dicen por ahí, se acaba el corrido porque Ajá. todo eso se acaba Sí, amén. y caigo a la prisión en Estados Unidos a mis 20 años, yo estaba bien jovencito, Wow. caigo a la prisión y duré casi un año en prisión, cuando ahí
fue la primera vez que yo tuve un encuentro con Jesús. Yo pienso que fue real. Aleluya. Porque en la prisión, pues hay cosas. Yo traía muchas dudas en mi corazón respecto a lo que pasó de mi juventud, que yo no quería saber nada de Dios, pero yo me preguntaba cosas, bueno, ¿quién creó a Dios? Sí, amén. Cosas así. Entonces, estando en la prisión, tuve la oportunidad de preguntarle. Yo en la prisión, pastora, me acerqué a varias religiones. Yo me acerqué con los testigos de Jehová, con los mormones, con diferentes religiones que había ahí. Y yo le voy a decir algo, nada más los cristianos me pudieron responder con la Biblia. Gloria a Dios. Todas las Amén. preguntas que yo les hacía, ellos me respondían con la Biblia y eso, pues mi mamá seguía orando por mí, Sí, mi sí, mamá sí. seguía intercediendo porque le digo, ella conoció al Señor a través de una sanidad. Entonces, pues yo decidí abrirle mi corazón a Cristo en la Amén. prisión y Dios empezó a trabajar conmigo en la prisión, al grado, pastora, que yo cuando hablaba con mi madre, yo le decía, yo no quiero que me saques de aquí. Yo soy libre. Aleluya. O sea, yo sé que si salgo algo va a pasar, Sí. entonces yo aquí me quiero quedar. Prefiero Gloria quedarme a aquí. Dios. Yo empecé a tener una comunión con Dios ahí adentro. Algunos pastores que estaban ahí adentro, ¿verdad? Empezaron a abordar mi vida. Entonces, llega mi tiempo de mi sentencia. Cuando salgo, me topo con mi hermano mayor, que hace un año él falleció. Mi hermano mayor fue una persona que, vamos a decirlo así, un amigo de parranda, pero él también tenía sus adicciones. Entonces, el momento que yo salgo con otro pensamiento de cambiar, Sí, sí, etcétera. sí. La gente sale renovada, Ajá, jurando sí. que va a ser Que cosa ya, y media. ajá. Pero él fue el de los primeros que me dijo, mira, te mereces un premio. Mira, acabo ya duraste un tiempo ahí encerrado. Entonces, pues influyó su pensamiento como mi hermano mayor, ¿verdad? Yo ya era adulto, pero pues decidí probar nuevamente la misma droga que mencioné hace un momento. Algo pasó en mí porque yo tenía ya casi un año limpio de droga. Algo desinhibió la adicción tan grande que yo me convertí desde ese momento que yo probé esa droga me convertí en un adicto. Ahora sí supe que era un adicto porque yo trabajaba para comprar droga. Wow. Yo empecé a trabajar, salí de la prisión, empecé a trabajar en tiendas de conveniencia aquí en la ciudad, de esas que hay por varios lados. Entonces yo todos los días tenía que comprar una dosis, no sé, de 50 pesos, de 100 pesos. Ajá. Con eso me iba a mi casa, al salir me lo compraba, me iba a mi casa y ahí la amanecía yo solo, tomando o lo que sea. Entonces se volvió una necesidad en mí, eso. Otra cosa que también ayudó a que todo eso creciera fue la ausencia de mi padre. A mí me afectó mucho la ausencia de mi padre, toda mi parte de mi juventud y adultez. Ajá. Fue un vacío que nunca pude llenar. Y eso para mí, cada Navidad, cada cumpleaños, cada etcétera, duré sin mi padre 10 años. Él salió hasta que yo tenía 23 años de la prisión. Yo tenía 13 cuando se él fue. entró, ajá. Entonces, esa ausencia, ese vacío y la ausencia existencial de no saber qué onda con Dios, ¿verdad? Pues me llevó Se a... fue hundiéndose me más, llevó, pastor. ajá. Entonces, venía cristiano de la prisión, ¿verdad? Y caigo en la droga nuevamente y pues me alejo de Dios por completo. Empecé a trabajar en tiendas de conveniencia, como le digo. Entonces, en ese ambiente de comprar y comprar, empiezo a hacer relación con los vendedores que vendían esas cosas, ¿verdad? Entonces empecé a hacer amistad con uno de ellos y se dieron cuenta que yo había estado en la prisión, ¿verdad? Y, Por haber cruzado droga. sí, ajá. estar cruzando droga durante un año, casi estuve trabajando. Entonces, en ese tiempo, uno de ellos me hace la invitación. Me dice, oye, vente a trabajar con nosotros. ¿Tú qué voy a hacer? Pues, vendes droga aquí en la colonia, ¿no? Pero... Entonces la verdad, yo tenía miedo porque yo cruzaba hacia Estados Unidos y yo no sabía nada de la droga. O sea, uno se sube el volante y cruza y entrega el carro y uno no sabe qué pasa ni qué llevas. Pero a mí me daba miedo, pero el hecho de tener la droga cerca me motivó a trabajar. Entonces, de alguna manera, yo engañé, en ese tiempo, mi mamá vivía en Estados Unidos porque ella era residente. También mi madre falleció hace ya 10 años. Ella era residente y yo vivía aquí en Juárez. En la casa que hoy vivo actualmente, que cuido a mi papá que es mayor. Entonces yo empecé de alguna manera le mentí a mi madre que me metí a trabajar en una bodega de noche
Y lo que empecé a hacer es que fui y me entrevisté la persona que era el jefe del negocio, por así decirlo. Ajá. Entonces él me ofreció trabajo y todo. Le dije, no, yo quiero trabajar, ándale pues. Y me ofreció trabajo. Empecé a trabajar con ellos, pero pasó algo, pastora. Yo me acababa la mercancía en la noche. Wow. Yo solo abría uno y pues como chicles, yo creo. Sí. Y me acababa, al final terminaba debiéndole más de lo que él me pagaba, entonces yo solamente trabajaba Para consumir. para consumir y ahí me convenía estar porque ahí había. Entonces, esa persona, pastora, vio algunas aptitudes dentro de ese negocio, ¿verdad? Que yo tenía. Entonces, él lo que hizo fue, me agarró un cierto tipo de confianza a este señor y él me sacó, yo vendía droga en una casa. Vendía droga toda la noche, diferentes tipos de drogas vendían ahí, él tenía pues pagado su terreno y nadie lo molestaba de autoridades ni nada. Entonces me da la confianza y me brinca a, pues según es otro puesto, a vender por teléfono a domicilio. Entonces empiezo yo a vender a domicilio y luego después con el tiempo, pastora, él me ofrece ser socio de él. Y que yo pusiera mi propio local, voy a mencionar así, ¿verdad? Sí, porque para usted era un negocio. Para nosotros era un negocio, o sea, así lo mira esa gente, sí. es un negocio cualquiera, ¿verdad? Y se usan. Entonces empecé yo a trabajar en ese yo solo, desafortunadamente a esta persona lo mataron, ¿verdad? Obvias razones, digo desafortunadamente porque es una vida a pesar de lo que se dedicara, y en ese ambiente empiezas a conocer otras personas, entonces fíjese cómo viene la historia, o sea, empecé a cruzar droga, después empecé a vender droga aquí, y luego me ofrecen poner un local yo solo. Empiezas a conocer otros ambientes. Ahí donde yo me juntaba, en la colonia donde yo vivo actualmente, había un lugar donde vendían cerveza clandestina en la noche, y ahí se reunían toda la escoria de mi colonia. Ahí se reunían secuestradores, ladrones, asaltabancos, y entre ellos yo. Y ahí en la noche hacíamos ahí party, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahí llegué a conocer una persona que después fue una persona muy importante para mí, porque él me dio la mano para empezar a traficar droga a un nivel más grande del que yo nunca pensé. Entonces, esta persona, quiero hacer un paréntesis, pastora, para agregar algo dentro de esta historia. Adelante, pastor. Cuando yo salgo de prisión, yo empecé le digo que pasó esto, el Señor me restaura, pero yo conocí a una persona en una iglesia que fue mi esposa durante 7 años, con la cual tengo 2 hijos. Yo duré, después de eso, de que el Señor me restaura y que yo salgo de prisión, yo duré 7 años congregándome en la iglesia. Dios restauró mi vida, pero empezaron a pasar cosas en mi vida. Dios empezó, desde que yo empecé a acercarme a mí Dios me empezó a dar mucha hambre por la palabra de Dios. Yo no sabía por qué. Yo a veces me devoraba la Biblia y yo sentía que me nutría mucho leer. Yo no entendía por qué. Hoy sé por qué Dios, ¿verdad? Va haciéndonos todo, porque tiene un plan planificado para nosotros, pastor. Amén. Y no lo entendemos. En su momento no lo entendemos. Ahora que estamos en Cristo podemos entender. Hoy vemos el pasado con y nosotros. hoy vemos que Dios no se equivocó. Amén. Que yo soy de las personas que creo que Dios usa todos los recursos Amén. que Él dispone, porque de Él es la vida y de Él es todo, amén, para moldear nuestra vida. correcto. De hecho, ese es el lema de mi iglesia: deja que sea Dios quien moldee tu vida. Entonces, yo pienso que Dios me preparó aún allá en la maldad para el camino que iba a tener Correcto. hoy en día. Yo así lo creo porque amén. lo dice la Biblia y lo vi en mi vida. Entonces, yo me casé, me he casado varias veces, pastora, por la vida que llevaba. Muchas veces recurría a la infidelidad. Yo fui una persona muy infiel. El dinero abre muchas puertas de muchas cosas con personas que no valen la pena. Sí, Realmente yo le voy a decir algo: todas las cosas que yo conseguí con dinero fueron cosas que no valieron la pena. Pero como en el momento que andas en ese mundo,
piensas que eres la última Coca-Cola del desierto. Sí, Y sí, algo sí. triste que a mí me pasó, que hoy veo que le pasa a mucha gente, es que la gente piensa, cree que vales por lo que tienes. Así es, Y eso es muy triste. así es. Porque el día que no tienes nada, hay un dicho que dice mi padre, tanto tienes, tanto vales, Amén. no tienes nada, no vales Nada nada. vales, Eso amén. cree él. Sí. Dije, pues yo tengo a Cristo, le digo a él Ajá. cada vez que me dice lo mismo, entonces valgo mucho, Sí, amén. ¿verdad? Entonces, estuve casado, estuve congregándome en una iglesia 7 años, pero empezó a pasar algo en mi vida, pastora, me pasó algo muy, muy curioso. Yo me metí a estudiar la licenciatura en teología. Entonces, yo estaba estudiando la licenciatura en teología, la terminé, gracias a Dios, en un instituto cristiano. Pero de alguna manera, pastora, el diablo empezó a engañarme en mi vida. Le voy a decir por qué. Yo empecé a tratar de trabajar honradamente después de vivir siempre de la delincuencia. Ajá. Duré 8 años en una empresa trabajando, no, pues se llama Home Depot, pues no creo que haya problema. Duré trabajando ahí en esa empresa. Durante un tiempo de esa empresa yo me empecé a meter mucho con la palabra, entonces yo empecé a tratar de obedecer a la palabra al 100%. Amén. Pero algo que a mí me pasó es que el tratar de obedecer la Biblia al 100%, yo me empecé a dar cuenta a través de la palabra lo pecador que era yo. Y entre más me escudriñaba con la palabra, me daba cuenta cuán lejos estamos de Dios. Entonces, en ese tiempo, yo desde que Dios a mí me alcanzó, Dios puso en mi mente y en mi corazón, lo primero que Dios me enseñó fue que los diezmos son de Él, fue lo que yo entendí en la Biblia. Que los diezmos son de Él y las ofrendas, entonces yo siempre me propuse ser fiel en eso, Ajá. ser fiel en eso, aunque yo le decía a mi esposa, aunque nos quedemos sin comer, Pero primero es el primero es lo de Dios, ¿verdad? Entonces, empezamos a pasar, durante esos 7 años de matrimonio, sufrimos todos esos años de escasez económica. Entonces, yo leyendo la Biblia y viendo otras personas en mi trabajo, como yo Estaban tenía 4 prósperos. años y ellos prosperaban y yo no, el diablo empezó a decirme en la mente, susurrarle. ¿dónde está tu Dios? Pues Ajá. no dice la Biblia. Ajá. Empezó a usar la Biblia Santo, para atacar sí. a mi mente. Ajá. Empezó a usarme con textos bíblicos que yo conocía para atacar mi mente. Pero fue un bombardeo constante que yo creo que si usted es cristiano, ¿verdad? Quien nos escucha y usted, pastora, hay momentos que el diablo bombardea, Sí. bombardea, bombardea y no hayas tregua, no hayas qué hacer, porque llegan esos momentos. Yo tenía, aunque estaba en el instituto, no tenía la madurez que hoy tengo, porque yo pienso que la madurez cristiana viene con el tiempo, con Así es. con las cosas que vamos viviendo, con Así los es. golpes del Ajá. corazón dentro de la iglesia, porque hay muchos golpes del corazón dentro de la iglesia. Entonces, empezó el diablo a convencerme, ¿dónde está tu Dios? Mira, ¿dónde está tu Dios? Entonces, algo se me ocurrió, desafortunadamente para mi vida, fue que dije, yo tengo que hacer algo por mi familia. A mí me tocó llegar experiencias con mis niños de quien sabe lo que es entrar a una tienda y comprar un salchichón, perdón, no sé, salchicha, no sé Sí, cómo sí, le sí. llaman en otros lados, ¿verdad? Salchichón, un pan rebanado y un culé para comer Para ese comer día. ese día. Ajá. Quien sabe lo que es eso, me va a entender. Entonces, yo empecé a entristecerme porque yo decía, o sea, yo lo pensaba. Sí. ¿Qué onda, Dios? O sea, si yo aquí Si yo te estoy. sirvo porque Sí, no o soy sea, próspero. bueno, al menos sí les servía, ¿verdad? Con mi vida, pero no tenía ningún ministerio todavía. Ajá. Entonces, ¿qué onda, Dios? Y el diablo, pa. Entonces decidí contactar a una persona que yo conocía del mundo pasado y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando mucha necesidad económica. Y él me dice, ¿qué onda con usted? Pues usted se salió de esto, ¿verdad? Ya tiene 7 años que no nos ve, ¿qué onda con usted? Le dije, ¿sabes qué? Es que no, estoy batallando económicamente. No, dijo, yo lo entiendo. Entonces me volvieron a abrir las puertas y yo literalmente, esto fue lo que el diablo me convenció. La decisión. Sí, Concupiscencias. sí, sí. También son las concupiscencias Correcto. de uno que uno se excusa, ¿verdad? Muchas veces. Entonces dije, bueno, no importa que mis hijos no les falte nada, así literalmente yo dije, si yo me voy al infierno no me importa, Santo. pero que a mis hijos no les falte nada que comer. Hasta ese grado mi corazón se entristeció porque yo lloraba. Muchas veces tuve que darle una nalgada a mi hija por quitarle papitas de sus manos, tenía que abrirle sus manos
Mis hijos tenían 4 o 5 años, estaban chiquititos. Y era un dolor para mí tremendo, que ya no lloro, pero todavía me duele. Sí, sí, Antes sí, cuando sí, platicaba esto me lloraba porque lo Sí, sentía porque todavía. lo vivió, pastor, y fue un dolor que quedó en su corazón ver que sus hijos estuvieran careciendo. Pero no es excusa, pastor. Sí, amén. Hoy le entiendo, no es excusa para Amén. alejarse de Dios. Hoy yo sé Correcto. que no. Para mí fue la excusa de buscar ayuda en algo que no era Dios, en otro Dios, pero no fue la excusa. Entonces empecé a trabajar con esa persona y pues empecé a trabajar igual en lo mismo. Empecé a conseguir personas para internar droga a Estados Unidos y algo empezó a pasar que todo se me empezó a poner así en charola de plata. Y empezó a llegar el dinero. Entonces, yo al ver, mi vida pasada con Dios y ver lo que estaba pasando ahora, dije, no, pues yo De aquí soy. de aquí soy porque Así es el el diablo dinero me da mentiroso, salud, sí. si me siento mal voy, si mis hijos Sí, quieren algo. Y yo lo compro, empecé sí. yo a según a llevar a mis hijos a los mejores restaurantes, ¿qué quiere mi hijo? No, yo quiero esto, yo quiero lo otro, órale. Esa era una forma de tapar ese dolor Sí, sí, o sí. de decirle a Dios, mira, ahorita no quiero, mira lo que está pasando, Espérate, ujú. ¿sí? Entonces, pero ¿qué cree que pasó? Esa vida me llevó a perder a mi esposa, porque volví a reincidir en mis mismos pecados. Entonces, dejé la iglesia por irme a eso, dejé a mi esposa, encontré una persona según mis aptitudes. Sí, 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 sí. Encontré la excusa perfecta para decir, es que tú no cumples con lo que necesito, cuando la Biblia nos dice que no debemos de hacerlo. Pero yo decía, no, pues ya pequé, pues ya que. Yo decidido Sí, sí, irme sí. al infierno, ¿verdad? Según yo. Entonces dije, pues me voy a meter hasta donde pueda. Y me junté con otra persona, en la cual duré 5 años, juntado con esa persona. Esa persona, yo la tenía agregada en el Facebook, era una amiga de la secundaria, que estuvo conmigo en la secundaria. Entonces no voy a decir nombres para pues, evitar Sí, sí, problemas, sí, amén. no con mi esposa, porque ella conoce mi vida, pero con terceras Sí, personas. amén. Entonces, empecé a tratar con ella y encontré, según yo, la mujer perfecta, ¿sí? La mujer perfecta, y dejé a mi esposa y abandoné a mi hogar, A sus hijos. abandoné a mis hijos, mi niña de 5 años y mi hijo de 6 años, los abandoné por buscar mi propia felicidad. Pensando que pues no le va a faltar su papá, o sea, pues yo no quiero nada con ella, pero pues, aquí el niño estoy no yo, le va papá, sí. sí, o sea, al niño no le va a faltar nada. Cuando yo ya sabía lo que era, porque lo que yo Porque ya sabía usted la no- ausencia de un es padre, correcto. pero ya el pecado ya no te deja pensar. Ajá. O sea, ya no piensas más que tratas de ser feliz. O sea, eso fue lo que yo hice, tratar de ser feliz. La había regado 2 veces, entonces dije, pues ya, o sea, pues ya ni modo. Y traté de ser feliz con esa persona, duré 5 años con ella. En ese tiempo que duré con ella, esta persona a mí me ayudó mucho en las cosas que yo hacía. Ella era para mí una persona como un segundo cerebro. Entonces, ella me ayudó a empezar a relacionarme. Yo la consultaba para todo, como una esposa, a lo mejor una esposa le consulta, oye vieja, pues ahora qué hacemos Sí, o sí, lo sí, que sí, sea, sí. ¿no? Pues yo le decía para la maldad. Ajá. Oye, mira, tengo esto, tengo que hacer esto, ¿Cómo el ves? otro, ¿cómo le hacemos? Hazle así, hazle así, hazle así. Y yo pues le chompeteaba o le echaba coca a lo que me decía y salían las cosas bien. Entonces la empecé a agarrar de mi consejera y de alguna manera se involucró conmigo en eso, no directamente, sino como consejera. Entonces yo sentí, esta es la mujer que yo Ajá. necesito, pues me apoya en esto, me apoya en todo, esta es la mujer que es la que yo andaba buscando. Entonces empezaron a crecer muchas cosas al grado que yo siempre trabajé para una persona. Siempre trabajé con él me enseñó a trabajar en la delincuencia organizada. Pasamos muchas cosas ahí, pastora. Si yo le platico cuántas veces estuvieron a punto de matarme y me metí con muchos problemas, porque yo me metí dentro de la delincuencia organizada, o sea. Pero fíjese, pastor, cómo esos momentos que llegan a su vida, de donde, dice usted, muchas veces estuvo a punto de que me mataran.
Pero se fija, pastor, cómo el Señor ya lo estaba guardando desde entonces. Aún, pastor, cuando nosotros nos vayamos nuevamente al mundo, el Señor aún así tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Sí. Porque la palabra dice que Él tiene planes de vida y no de muerte para nosotros. Así Amén. es. Cómo el Señor lo estuvo guardando. ¿Para qué, pastor? Para que hoy esté usted Sí, aquí. yo no sabía que Dios quería hacer esto con mi Sí, vida, amén. pero pues Dios es grande y Amén. misericordioso. Entonces, yo empecé a agarrar dinero, mucho dinero, como yo nunca había agarrado. Sé que hay gente que puede ser que ganaba más que yo, mucho más, ¿verdad? Verdaderos narcotraficantes como Ajá. jefes de cártel. Yo era alguien que andaba ahí nomás haciéndole el vivo. Pero yo empecé a agarrar mucho dinero, que yo empecé a estrenar carro cada año, me cambiaba de carro. Pues los lujos que el dinero da, no quiero Ajá. vanagloriar nada de eso porque no se trata de eso. Entonces, me convertí en un títere de las drogas porque, pues, por más que yo hablaba así, por más que yo le rascaba el morral, no le bajaba nada. Entonces, yo consumía droga todos los días. Empecé a fumar marihuana, según yo, para desestresarme por los problemas del trabajo, ¿verdad? Entonces, todos los días empecé a fumar marihuana, desde que despertaba hasta que me dormía, y luego tomaba y consumía cocaína y luego fumaba mucho. Entonces, mi vida empezó a girar alrededor de las drogas, al grado de que cuando yo ya consumía cocaína, yo ya me convertía en otra cosa que no sé qué era, pero ya no era yo. O sea, me convertía como un zombie. La droga se apoderaba de mí, que hacía cosas que no quería hacer, ¿verdad? Me dominaba, o sea, me dominaban. En cuanto probaba, lo primero que probaba, ya perdía. Totalmente me dominaba. Entonces, dedicándome a eso, pues tenía acceso a muchas cosas. Pero ¿qué cree? Con esta persona con la que estaba, según yo, la mujer perfecta, pues volví a reincidir en mis mismos pecados. Entonces yo tenía novias para cada día de la semana porque pues tenía dinero para ¿Así? pasearme, para pasear a quien quiera. Y entonces, esta persona durante 5 años nunca se dio cuenta. Fui tan astuto, ¿verdad? Porque la verdad yo me convertí en un mentiroso, que yo mismo me creía las mentiras, porque tienes que aprender a mentir. Así es. Y yo mismo me creía las mentiras, y si yo me las creía, pues cualquiera me las iba a creer. Ajá. Entonces yo aparentaba ser un buen hombre, pues En delincuente, casa. Sí, pero sí, de casa. Sí, sí, sí. Entonces esta muchacha o esta mujer nunca se dio cuenta, ¿sabe? Y algo pasó, Pastora Sol, algo pasó que estando en esa vida yo ya tenía 5 años alejado de Dios. Y yo brinqué a un nivel donde me convertí en socio de mi jefe. O sea, yo algo sucedió que como todo se fue llevando hasta arriba. Él me decía, tú y yo tenemos algo que Dios nos bendice, él nos decía. Tú y yo tenemos una estrella, nos decía. Por eso Dios nos ha guardado hasta ahorita. Yo conocía de Dios, ¿verdad? Y yo no hablaba con él de Dios, ¿verdad? Hablábamos de otras cosas. Esa persona para mí fue algo muy importante. Él se convirtió en un semidios para mí, y esa persona que fue mi esposa también. Yo los puse en un altar para Ajá. mí. Para mí lo eran todo. Yo empecé a depender emocionalmente mucho de esta persona que fue mi pareja. O sea, yo si ese día andaba de mala, yo vivía para hacerla feliz. Yo me enamoré mucho de esa persona, pero era una ilusión lo que Sí. yo tenía de ella. Era algo falso lo que yo pasó con ella. Entonces, para mí ellos eran las personas claves en mi vida, que Ajá. sostenían mi vida. Mi patrón y ella. Ujú. Era lo más importante, era por lo que yo me despertaba todos los días a trabajar. Yo me convertí, algo que pasó en mi vida, pastora, es que el dinero se convirtió en mi Dios. Yo por dinero hacía lo que sea hacía por dinero. Lo que pudiera hacer hacía por él, y me acostumbré a agarrar dinero diario, que yo me desesperaba si no entraba dinero. O sea, Usted, pastor, convirtió al dinero en su Dios. así es, Y se olvidó del verdadero, Del verdadero Dios que Dios. usted había conocido así es. en su niñez. Y ¿sabe qué pasó? Pasó algo, pastora, que una vez, después de 5 años alejado yo de Dios, estaba yo un día, algunos se van a reír, pero estaba yo lavando trastes en mi casa.
¿verdad? Y estaba drogado, o sea, había fumado marihuana y yo estaba lavando trastes en mi casa. Entonces, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero por lo general sí, la persona se malviaja y empieza a pensar tonterías o cosas, su mente divaga y lo que sea. Entonces yo estaba en mi viaje, porque para eso se droga uno, para agarrar viaje, ¿verdad? Estaba en mi viaje y de repente empecé a meditar en cosas de la Biblia sin querer. Y empecé a meditar en algunos pasajes de la Biblia donde decía que ya no había amor, que ya estábamos en tiempos del amor, que donde el amor ya se había acabado. Entonces yo estaba en mi rollo pensando, de repente, pastora, esos pensamientos empezaron a tomar control, esos pensamientos que yo tenía empezaron a tomar control de mí, que de repente me di cuenta que ya no era yo el que estaba hablando, no era mi mente que estaba loca en ese momento, sino cuando ya me di cuenta que Dios estaba hablando a mi mente. Aleluya. Entonces algo pasó que yo supe que era Dios. Mire, yo me alejé de Dios en ese tiempo porque yo era fiel con los diezmos y yo vi que Dios no cumplió. Estoy hablando en lo personal. Correcto. Entonces, cuando vengo a Dios, perdón, cuando Dios empieza a tratar con mis pensamientos ese día, Él me dice algo en los pensamientos y me dice, ¿te acuerdas todos los diezmos y ofrendas que me diste? Santo. Y cuando Él me dijo, cuando yo escuché esa voz en mi mente, yo supe que era Él, porque yo me alejé, porque yo dije, tú no cumpliste, pero mira el dinero, todo lo que me ha dado. Cuando Él me dijo esos mis pensamientos, yo empecé a llorar cuando me dijo, ¿te acuerdas todos los diezmos y ofrendas que me diste? Y me dijo esto, pues yo te los he regresado más de 100 veces. Así me dijo. Yo te iba a bendecir, pero tú te alejaste de mí, me dijo. Entonces yo caí de rodillas ahí donde yo estaba. Y yo empecé a llorar y a llorar. Y yo de lo que estaba llorando, y yo vivía con unos hijastros. Entonces yo no quería que me vieran llorar. Y yo me fui al cuarto y me encerré. Y yo me hinqué en la cama y Dios empezó a hablarme a mi mente. Empezó a hablar conmigo en mi mente, tanto que yo empecé a grabar todo lo que Dios me estaba hablando. Y ya de cuenta que pasó algo, como que Dios regresó, vamos a decirlo de esta manera, el chip de la Biblia, porque yo había olvidado de todo. Y en ese proceso que yo estaba llorando, yo empecé a hablar y Dios me empezó a hablar. Dios me empezó a hablar acerca de la iglesia, de que ya no confiábamos en Él. Me repetía una y otra vez, ya la iglesia no confía en mí, ya la iglesia se apartó de mí, tienen que regresar a mi palabra. Yo empecé a grabar en un celular lo que yo estaba hablando, lo que yo estaba escuchando. Y al final de que grabé todo eso, yo me hice una pregunta a mí mismo. Hasta lo drogado se me bajó de lo que andaba, o sea, se me fue todo, se me bajó todo. Y yo me hice una pregunta, le dije, ¿qué hago? Porque tengo todo lo que quise siempre, pero Dios me está hablando. Ajá. ¿Qué hago? Yo nunca había tenido una experiencia donde Dios hablara a mi mente y a mi corazón. Había tenido cuando Dios te pone a hacer algo que ayude, Sí. pero que Dios hablara a mi vida, yo no había experimentado eso. Entonces, yo lo que hice fue tomar la decisión de escucharlo. Gloria a Dios. Entonces, cuando esa noche viene mi pareja, ella trabajaba en El Paso, viene y me dice, y le digo, ¿sabes qué? Te tengo que decir algo. Me dice, ¿qué pasó? Me dice, le dije, es que Dios me habló. Y luego me dice, ¿cómo que Dios te habló? Sí, Dios me habló. ¿Andas drogado o qué traes o qué? Le dije, no, ya no ando drogado. Le dije, Dios me habló. ¿Pero por qué dices que Dios te habló? Es que lo escuché. Me habló de mi pasado, me habló de por qué me alejé de Él. Y me habló que me habló cosas de lo que está pasando hoy en día. ¿Y qué vas a hacer? ¿O qué? Le dije, pues sabes que yo voy a dejar esa vida. Y me decía, ¿qué estás loco? Si sabes lo que vas a dejar, o sea, tienes todo. Yo ya estaba, de alguna manera, en esa organización pequeña que teníamos, yo era el segundo. Bueno, más bien ya era socio. Ajá. Entonces yo llegué a convertirme en un delincuente de cuello blanco. Yo no tenía Correcto. nada que se relacionara conmigo. De hecho, yo tenía carros de Didi, aparentaba ser un comerciante normal o vender carros o lo que sea, pero a mí si me esculcaban mi teléfono o lo que sea, yo aprendí a moverme en ese ambiente que a mí nada me relacionaba ni nada.
Yo simplemente daba órdenes por teléfono y tenía gente que hacía lo que un día yo hacía, Ajá. ¿sí? Entonces, ¿vas a dejar todo eso? Sí. Y ahí fue cuando yo empecé a ir a una iglesia que ahorita mencioné, ¿sí? Aquí antes de que entráramos mencioné Ajá. que empecé a congregarme en una iglesia. Yo llegué a esa iglesia así. Y ahí Dios empezó a tratar conmigo. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero Dios me empezó a, yo gritaba o sea, yo hablo lenguas cuando me toma el Sí, sí, espíritu, sí, sí, sí. no cuando yo quiero hablarlas. Sí, sí, sí. Entonces yo gritaba las lenguas, no decía por qué, Dios me quebrantaba tanto, yo hasta me doblaba en esa iglesia. Esta muchacha empezó a ver algo en mí, me decía, ella no sabía nada del cristianismo, ella sabía que yo era un delincuente, Sí, 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 porque estaba junto con ella. pero me decía, hacían lo ¿sabes mismo qué? los Algo dos. te pasó, porque desde ese día Dios me quitó los vicios así. Aleluya. A mí ya gloria no se me Dios. antojó fumar droga, ni inhalar, ni tomar cerveza, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia. ¿De verdad te vas a retirar? Sí, empezamos ahí y ahí empezó a escuchar de la Biblia y de la palabra de ella. Aceptó a Cristo como Señor y Salvador esa muchacha. Entonces, yo empecé a retirarme de ahí, de esas cosas, y empecé a ir a la iglesia, y todo. En ese tiempo yo me empecé a meter mucho a ayunar y a orar. Yo no trabajaba. Empecé a orar y a ayunar mucho, a orar y a ayunar mucho, buscando respuestas de por qué Dios me hablaste, o sea, Ajá. por qué. Y en ese tiempo a mí se me ocurrió preguntarle algo a Dios, decirle, bueno, si tú dices, porque cuando Dios me habló me dijo, tú creías, ese día que estaba lavando trastes, me dijo, tú creías que eras muy astuto. Santo. Tú creías que llegaste hasta donde llegaste porque tú quisiste, pero tú llegaste porque yo permití que Amén, llegaras amén. hasta ahí. Eso fue lo que me quebrantó. Entonces yo orando le decía a Dios, yo no podía entender cómo Dios permitía que yo me hubiera metido en la maldad. Entonces yo le oraba o sea, ¿eres tú el que me está hablando? Yo tenía muchas dudas. Ajá. Yo no sabía si era Dios o no. Yo dije, me estoy volviendo loco. Yo pasé muchas cosas. Le pedí muchas pruebas a Dios para saber que era Él. Entonces, un día que estaba orando, yo le dije, bueno, si tú dices que lo que me dejaste hacerlo por tu voluntad, yo tenía un dinero guardado, ¿para qué me dejaste hacer ese dinero? ¿Para que me lo gaste yo en lo que yo quiera o para qué? Y yo empecé a orarle a Dios y Dios no me contestaba nada. Pero llegó un momento una vez, pastora, que estaba yo orando y estoy hablando de un mes, orándole a Dios lo mismo, hasta que Dios me dice, quiero que me construyas una iglesia. Aleluya. Dije, Gloria a Dios. con ese dinero, ¿quieres que te construya una iglesia? Me dijo, sí. Ahora, esto se oye en 3 minutos, o en 3 segundos, pero fueron días y semanas de oración. Señor, ¿eres tú el que me está hablando? Señor, ¿es una iglesia la que quieres? Entonces, bueno, dije, entonces para eso me dejaste hacer ese dinero. Ok, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Yo tenía unas camionetas y lo que sea, pues yo vendí todo para juntarle más al morral. Entonces yo empecé a buscar en el Facebook lugares para poner una iglesia. Cuando sigo orando buscando un lugar, Dios me muestra un lugar en el cual yo estuve traficando un tiempo. Wow. Y lo voy a decir abiertamente, mi papá era el que me ayudaba. Cuando mi papá tenía un taller, que hoy en día es donde va a ser la iglesia. Mi papá tenía un taller y él tenía una compra de kilo. Entonces, durante mucho tiempo mi papá me estuvo rogando para que yo lo ayudara, pero yo no quería involucrarlo en lo mío, pero decidí abrirle. Entonces yo ahí metía mis carros, ahí hacíamos, empaquetábamos y lo que teníamos que hacer, y el carro salía y se iba como que llegó un servicio y lo que sea. Entonces, Dios me muestra ese lugar, me dice ahí, me lo muestra en la mente. Y yo le dije no, o sea, yo decía no, ahí antes había droga, o sea, ¿cómo vas a querer que ahí sea una iglesia? Y Dios me contestó con el tiempo, me dijo, es que donde ahí había droga, ahí va a haber personas. Gloria a Dios. Entonces le dije, bueno, yo había tenido unos problemas por los cuales me tuve que separar de mi papá, de mi hermano mayor. Cuando mi mamá muere, se quedan unos terrenos ahí bailando, ¿verdad? Entonces empezó a haber un pequeño problema familiar. Ajá, sí. Disputa por las casas. Total que yo salí volando porque mi hermano mayor era, de alguna manera,
era un hijo en el cual mi papá tenía mucha preferencia. Entonces, yo cuando pasa eso, cuando hubo un problema familiar y mi papá cae enfermo, que es la enfermedad que tiene hoy en día, que le dio un derrame cerebral, a mí se me vinieron mis hermanos encima, porque como yo era el delincuente de la familia, pensaron que yo me quería quedar. Sí, Yo sí, sí. pienso, a lo mejor me están oyendo, ahorita nomás viven dos hermanos tengo todavía, una hermana y un hermano, pero como que intentaron sacarme porque yo creo pensaron que yo se era iba a muy quedar- malo. Sí, sí, sí. Yo era malo, pero con mi familia no. O sea, yo siempre quise lo mejor para ellos, ¿verdad? Pero pues la gente no ve esas cosas. Pero bueno, entonces le digo a Dios, le digo, ¿sabes qué, Señor? En oración, vuelvo a decir, orando Sí, sí, varios sí. días, por meses, ¿verdad? ¿Sabes qué, Señor? Yo no puedo regresar ahí, porque yo no puedo parar un pie en esa casa. O sea, mi papá no me quiere ahí, mis hermanos no me quieren ver. Entonces Dios me decía, ahí. Wow. Entonces yo me molesté con Dios y le dije así, renegando, mira, voy a ir una sola vez y les voy a decir una sola vez nada más. Dios me dice que aquí va a ser una iglesia. Ok. Si me dicen que no, ni les voy a rogar ni Ajá. nada. Si me dicen que no, yo me voy y voy a creer que realmente tú nunca me estuviste hablando, porque yo me estoy Wow. quedando loco literalmente escuchándote, Ajá. que me estás así pidiendo hacer cosas que no tienen sentido para mí. Entonces ahí voy, un día me armé de valor y voy y entro con mi papá y me recibió y todo cuando teníamos 2 años sin vernos prácticamente ya casi. Y luego me dice, le digo, ¿qué onda? Pues lo saludo, ¿qué onda, pa? Pues yo así le digo, Sí, "Ah, sí. ¿qué onda, pa?" No, pues empezamos a platicar y luego me dice, bueno, pa, lo que vengo, le dije. ¿Sabes de que estoy yendo a la iglesia y soy cristiano? ¿Tú cristiano? Pues él sabía que yo era de lo peor, ¿verdad? De verdad, me quería hasta tocar así si no estaba... No, pues estoy yendo a la Así iglesia te y vienes ¿sabes qué? drogado. Sí, porque él me vio, Sí, sí, yo sí. era bien descarado, a mí no me importaba donde yo estuviera, yo pues como tenía dinero donde quiera yo Sí. hacía lo que sea, o sea, no me importaba que la gente me viera. Entonces, nunca le tuve respeto a mi papá, a eso me refiero. Entonces, me dice, le digo, bueno, vengo por esto, ¿sabes qué? Dios me habló. ¿Dios te habló? Sí, Dios me habló. Toda la gente me decía, ¿Dios te habla? habla? Sí, o sea, toda la gente me decía así, pues Sí. yo no se siente bien extraño. Entonces, Dios me habló y me dijo que en tu taller, ahí empieza a construir una iglesia. Entonces, yo nomás vengo a decirte una sola vez, vengo de parte de Dios a decirte que Dios quiere usar tu lugar, que ya no estás usando porque ya estaba cerrado, le dije, para construir una iglesia. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, no, pues Dios me dijo que el dinero que tengo guardado lo meta ahí para empezar a acondicionar. Entonces dices que Dios te dijo que hicieras una iglesia. Le dije, sí. Yo estaba bien escéptico, dije, me va a Sí, sí, decir sí. que no, y yo, mira, me voy con Sí, las manos, sí. ya al Dios, yo ya Ya me libré, sí, ya. yo ya cumplí. Pues me dice mi papá así, pues dale. Aleluya. Y yo dije, válgame, bueno, ¿dónde le puedes? Pues, oiga, pero otra cosa, en ese tiempo Dios me empezó a hablar. Yo tuve una experiencia con Dios muy grande que no platico mucho, pero a cada uno de nosotros Nos no- habla Dios, diferente, Dios nos Señor, habla de sí. diferente manera. Correcto. En ese proceso que yo estuve yendo a la iglesia, que ya mencioné, y que estaba yo metiéndome con Dios mucho, mucho, porque yo buscaba muchas respuestas, yo tuve 3 sueños seguidos. En esos 3 sueños, yo tuve una experiencia que la Biblia ampara y que muchas personas no lo van a creer por las cuestiones doctrinales, pero yo tuve 3 sueños donde prácticamente yo sentía que estaba en ese lugar. No lo puedo describir con mis palabras porque era un lugar muy hermoso de muchos colores, era como el espacio, un lugar blanco gigantesco. Entonces, yo me acuerdo que en ese sueño que tuve, en esos 3 sueños seguidos, yo estaba parado hablando hacia arriba, pero yo no usaba mi boca, sino que como con la mente podía hablar con Dios. Estaba en un lugar donde estaba Dios. En la primera ocasión, sueño que tuve, me hablé con Dios. En el segundo sueño habló conmigo Jesucristo. Y en el tercer sueño habló conmigo en el Espíritu Santo. Aleluya. Algo que yo le puedo decir es que ellos tres, Es uno. o el Señor, que es uno, ¿verdad? Amén. Me hablaron acerca de lo que yo tenía que hacer y de las cosas que me estaban pasando en mi vida. Entonces, o sea,
ahora yo creo 100% en la Trinidad, porque no solamente la Correcto. encuentro en la Biblia, sino que Claro. yo la experimenté. Ujú. Y algo que yo le puedo decir es que yo pienso que un día toda la gente va a conocer esto, ¿verdad? El día que Dios hable de esa manera o pasen a la presencia de Dios, pero tú sabes quién te habla es Dios. Sí, amén. O sea, en ese sueño que yo tuve, en ese lugar donde Dios me llevó, tú sabes que Dios te habla. Ahí no hay ninguna duda que es Dios. Amén. Nada, ninguna duda. Pero algo curioso es de que tú sabes que los tres son Dios. Amén. Tú sabes que es Dios quien te está hablando. Pero algo que yo pude notar es que yo oía una voz audible. Y cada uno tiene una voz diferente. Es como si hablara usted o hablara yo, pero tú sabes que es el mismo. No sé cómo explicar eso. Pero incluso tienen un tono de voz diferente. Eso fue lo que yo escuché, Ajá. eso fue lo que yo tuve Tu en el sueño. experiencia, ajá. Sí, ahí fue cuando tuve una experiencia donde los tres me hablaron del pastorado, que ellos se habían predispuesto a esas cosas. Y una de las cosas que me dijo el Espíritu Santo en el último sueño que yo tuve fue de que me dijo, la mujer con la que tú estás viviendo, ella no es tu esposa, me dijo. Wow. Me dijo, tienes que dejarla porque esa mujer le pertenece a otro hombre, me dijo a mí. Entonces cuando yo despertaba del sueño, pastora, y yo sentía la presencia de Dios todavía, por eso yo sabía que no estaba soñando, porque Ajá. se siente yo en esos Sí, sí, sí. sueños, yo sentía la presencia de Dios en todo su esplendor. Y cuando yo despertaba, yo todavía sentía esa unción y esa presencia todavía conmigo. Que yo con esta persona, 2, 3 veces la desperté, esas veces que soñé, le puse codazos. ¡Ey, Dios me habló! Acabo de Ajá. hablar con Dios, yo todo Ajá. asustado. ¿Qué te dijo? No, pues que esto y que lo otro. Y en uno le dije, es que él me dijo que tenía que dejarte. Y pues son cosas que un Sí. inconverso no entiende. Sí, sí, sí. Y que ni yo quería entender, ni lo quería aceptar. Entonces yo empecé pues a preguntarle a Dios. Dije, a lo mejor es porque estoy en unión libre. Por eso el Espíritu Santo, o sea, quise no hacerle caso Como a las justificar. instrucciones de Dios y justificar, Ajá. por aquí a lo mejor me quiso decir esto. Entonces, Dios me hace sentir que en ese lugar donde iba a construir la iglesia, pastora, me fuera a vivir yo solo. Necesito que te vayas a vivir a yo solo porque voy a tratar contigo ahí. Entonces hablo con esta muchacha, le digo, ¿sabes qué? Pues Dios me está pidiendo que me vaya y me encierre ahí. No sé qué onda, solo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Dale, tú eres un hombre de Dios, me decía ella no conocía, me dijo, tú tienes algo especial. Tú no eres cualquier hombre, me decía ella. Ve, hazlo. Me fui, me encerré, duré 3 meses encerrado en ayuno de oración. Yo nomás comía una vez al día. Me metí a ayunar mucho. Ahí Dios descubrí tuve unas experiencias con Dios Muy bonitas, tremendas hermosas. y demoníacas también. Porque empecé a sentir cosas, empecé a ver cosas, empecé a sufrir ataques mentales, físicos. O sea, empecé a ver que hay un plano espiritual que si te metes con Ajá. Dios, o sea, puedes experimentar todo eso. Empecé a ver dones en mi vida que yo nunca había experimentado. Entonces, cuando termino de hacer lo que Dios me dijo que arreglara, le dije a Dios, ahora sí, ¿sabes qué, Señor? Ya arreglé aquí, ya está listo para que recibir gente. Y ahí fue la pregunta del millón. ¿A quién vas a mandar? Porque yo decía, pues yo no, o sea, yo soy de lo peor, yo fui de lo peor, pues no. Y con el tiempo igual, o sea, no fue rápido, sino orando, 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 y Dios guiándote a través del Espíritu Santo me dijo, no voy a mandar a nadie, tú eres el pastor. Y yo le dije, Aleluya. no, jamás, yo Wow. no sé ser pastor, o sea, no puedes escoger a alguien que sí sepa o algo, o sea, lo jugueteo, Sí, pero sí, yo sí, hablo sí. con Dios de una manera Cada así quien como tiene hablo. mucha forma O de sea, hablar, yo pastor, converso sí. con Dios y yo hasta chistes le platico. Sí, y él- No sé a él quién los le entiende. moleste, Sí, pero sí, yo sí. jugueteo con Dios, Él Amén. me entiende, o sea, Él es mi Sí, sí, amigo sí. y es mi padre. Entonces, le digo, no, yo así renegando, no, yo no puedo, yo no soy apto, yo no sé nada. Busca otro. No. Entonces yo dejé de orarle a Dios eso, pero, y Dios dejó de hablarme de eso, pero cuando al tiempo yo le decía, ¿a quién vas a mandar? Y él me decía, ¿tú? No, es que yo no. Y contacté a 2 pastores que yo conocía, que me ayudaron en algún momento de que andaba mal. Los contacté y les empecé a platicar todo lo que me pasó desde que Dios me habló y todo eso. Me dijeron, ¿sabes qué, hijo? Dale lo que Dios te Ajá. esté diciendo, no te detengas. Ellos me ayudaron a seguir adelante. Era puro teléfono. Sí, sí, sí. Dale. ¿Qué te dice Dios? Bueno, mira, ora, ayuna y sigue adelante.
Me dijo uno, hey, pues sal a tirar la red afuera. Amén. Pero ¿sabe qué, pastor? A mí me daba vergüenza. Porque yo toda me sentía en el ego del Sí, ajá. pasado, de, Sí, de sí, que sí. yo era de aquel De que hombre qué van a que se decir, respetaba. Porque ajá. a mí en mi colonia me llegaron a respetar bastante. Entonces, ahora que me vean predicando, yo decía, ¿qué van a decir de mí? O sea, Ajá. ya no me van a respetar, me van a brincar o no sé. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es hacer una página de Facebook. Se me ocurrió hacer una página de Facebook, que es la página de la iglesia hoy en día. Se me ocurrió hacer esa página y empecé a invitar a estudios de la Biblia. Esos días empecé a ver estudios de la Biblia. Entonces, empecé a invitar a la gente, pastora, y de todos los que fueron, de todos los que invité, nada más fue uno. Una alma llegó. Y me dijo un pastor, mira, para ser pastor no necesitas tener una gran iglesia, porque todo el mundo se Exacto. visualiza en un gran ministerio, Ajá. una gran iglesia. Con un alma que vayas. Correcto. Amén. Es que el ser pastor es guiar a la gente a Dios. Sí, amén. Pues fue esta personita, fue pastora, terminamos todo el estudio, pero ¿qué cree que pasó? También llegó mi ex esposa al estudio. Wow. O sea, la muchacha con la que Sí, sí, vivía. sí. Cuando se acababa el estudio, ella buscaba seducirme. Y empezó a seducirme y empezó a seducirme, que caí varias veces, pastora. Entonces ella empezó a, mira, vente para la casa, puedes ir con la iglesia, pero vente para acá. Y me empezó a convencer y todo eso. Y dije, bueno, pues a lo mejor, pues Dios quiere decir otra cosa. Vamos a casarnos. Me dijo Sí, sí, ella, sí. vamos a casarnos, mira, para arreglar el problema ese de la unión libre. Pues vamos, dije yo, a lo mejor es lo Sí, que sí, Dios sí. quiere. Fuimos y nos casamos al civil. Llega la pandemia. Llega la pandemia, se cierran muchas cosas y yo empecé a trabajar en el Didi, o sea, anduve en el Uber trabajando y ella como que pues ya no había las entradas de dinero que yo metía y me empezó a decir, oye, ese trabajo no deja nada, pues no, pero es honrado, Ajá. de amor no se vive, ¿eh? Wow. Y empezó a atacarme por ese lado, al grado, pastora, que cometí un error bien, bien grave, Adelante. cometí un error muy, muy grave, pastora. El error más grave fue irme a vivir con ella y tratar de complacerla. ¿Y sabe qué hice? Cerré el lugar donde que había abierto como iglesia Wow. por seguirla a ella. Por eso es muy importante, pastor, que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. La palabra nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Porque él vino a hacer su trabajo, pastor. Y si nosotros no estamos firmes, obedeciendo la voz de Dios, fácilmente podemos ser presas del adversario. Que Dios lo reprenda. Entonces, de alguna manera empecé a fallar, pastora. Habría ciertos días, nada más iba una persona. Afortunadamente él terminó lo que yo le enseñé y todo, pero empecé a menguar por querer rescatar mi matrimonio. Ajá. Según yo, mi matrimonio, cuando Dios me dijo que no Que no era era, de ujú. voluntad de Él para Sí. mí. Entonces, traté de rescatarlo y ¿sabe qué pasó? Me volví a meter a la delincuencia organizada por quererla complacer a ella y volver a tenerla contenta. Ajá. Pues pasó algo. Las cosas crecieron exponencialmente más, mucho más, al grado que ya yo no sabía qué hacer con el dinero. Caí peor en las drogas. Entonces, cuando viene la pandemia, me da COVID. Y yo estaba con esa persona. ¿Y qué cree que pasó? Me corrió de la casa. ¿Por qué? Porque la gente estaba en pánico. Aparte, yo sé que era Dios, pastora. Sí, 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 Dios Fue tiene todo Dios. planificado. Fue Dios definitivamente. Y le doy gracias a Dios que me sacó de todas las vilezas en las que me metí. Entonces, me corre de la casa porque la gente estaba histérica Sí, con sí, el COVID. ajá. Y ella, no, vas a enfermar a mis hijos. Pues me voy. Me fui a rentar un lugar solo. Me fui a rentar un lugar solo. Algo pasó, pastora, cuando ella empezó a buscarme otra vez. Algo pasó que fue, pues, ahorita que lo escuche a ver qué le parece, pero el Señor Jesucristo me dijo que le dijera a ella todas las cosas que yo le había hecho daño. En ese tiempo yo estaba muy sensible a la voz de Dios y todo lo que me decía hacía. ¿Y sabe qué hice? Ajá. Me atreví a decirle todos los engaños que le hice. Por obedecer a Dios. Y yo decía, bueno,
si ya la regué y Dios me hace confesarlo, yo creo que Dios va a arreglarlo, o sea, Dios sabe por qué lo hago. Sí. Pues la destruí, pero fue cuando me dijo, vámonos a la casa, y luego llevó el COVID, y luego después me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo olvidar lo que me hiciste, mejor vete. Me fui a rentar a un lugar solo, siempre aparentaba ser una persona común en donde yo llegaba, la persona que me rentó, pues me rentaba, era una persona que vivía solo, me rentó, yo la conocía al señor ese, y yo traté de rescatar mi matrimonio, pero ella ya no quería, me desviví, ya no quería, y yo empecé a caer en depresión, mucho, y me refugié en las drogas nuevamente, al grado que a veces quedaba inconsciente. Después de haber estado después de haber Un tiempo ya con el después Señor. del impacto que Dios tuvo en mi vida, volví a recaer. Yo me sentía culpable porque yo había abandonado lo que Dios mismo me ha pedido hacer. La asignación que Dios me había dado, yo decía, Ajá. yo ya no tengo perdón de Dios. Ya no puedo. Dios ya no me va a perdonar de esto. Sí, usted estaba abortando el plan Sí, o de sea, Dios. Dios ya no quiere una persona como yo, o sea, una persona que Dios lo manda a abrir una iglesia y luego la abandona por irse otra vez a lo Al mismo. mundo. Dije, Dios no me va a perdonar. Sí. Y yo creo que hay personas que están diciendo ahorita, no, hombre, qué bárbaro. Cuánto lo ama el Señor. Que le perdona. Entonces, yo caí en depresión, yo no quería hablar con Dios, pero hay veces, pastora, que yo tenía que arrodillarme porque yo ya no podía con mi alma. Yo todos los días despertaba y le decía a Dios, ¿para qué me despiertas? Le decía, ya no me despiertes. Porque sabe que me di cuenta que Dios me hizo caer a lo más bajo teniendo lo que yo siempre quería. Porque tenía, vamos a decirlo así, el morral lleno. Ajá. No tenía mis hijos. Ya había perdido a esa muchacha y luego perdí a la otra. O sea, probé muchas cosas. Yo probé todos los excesos. Me pasé donde quise, hice lo que quise. Y yo comprobé que el dinero compra la moral de la gente. Yo compré muchas personas. Hicieron lo que yo les dije que hicieran. Y mi vida cayó en una insatisfacción que ya nada me satisfacía. Nada, absolutamente nada. Y caí en un vacío, en una depresión tan horrible que a veces tenía que arrodillarme y decirle a Dios que me ayudara. Porque yo ya no podía con mi alma. Solo, abandonado perdón la expresión, como un perro. Porque así me porté con todo el mundo. Por buscar mi felicidad. Entonces un día Dios me habla, así en mi pecado, y me dice Dios, hey, mijo. Así literalmente oí su voz. Levántate. Aliviánate. Aleluya. Si la gente no te quiere, a mí sí me importa. Aleluya. Y yo agarré fuerzas, pastora, para levantarme y seguí trabajando en el Didi. Y un día, trabajando en el Didi, fue donde me topé a la pastora Dayan. Aleluya. La recogí. Dayan, no, pues que sí. Nos hicimos amigos, empecé a cortarme el pelo con ella. Y en la noche empezábamos a hablar. Yo seguía consumiendo droga. Ella, pues, no conocía de Dios. Y todas las noches hablaba, yo le empecé a platicar que había engañado a mi esposa, que no me quería perdonar, y ella traía un problema similar con alguien. Entonces, un día me dice ella, de tanto amigos y amigos, me dice, vamos a consumir unas bebidas alcohólicas, te invito a mi casa. Ya fuimos, pues ya ese día no salí de esa casa, pastora, de con ella. Ahí me empecé a quedar, pasó un mes, pasaron 2, pasaron 3. Ella sabía mis vicios que yo tenía. Pero aún en mis vicios, empezamos a estudiar la Biblia. Santo. Y yo empecé a darle a ella la palabra de Dios. Aún consumiendo, pastor. Sí. Es que yo decía, bueno, yo ya estoy perdido, pero a lo mejor Dios va a salvarla a ella. Pues si esa es la voluntad de Dios que se haga. Porque yo mismo me ha condenado ya. Sí. Es que la neta sí me pasé, pastor. O sea, yo ahorita digo, hijo, qué tremendo. Pero aquí Dios es mucho se le grande. perdona, pastor. Entonces, a mi esposa, la pastora Dayan, ya su familia tenía poquito que se han convertido a Cristo. Ella vino de su testimonio aquí, ¿verdad? Sí. Entonces me decía, oye, me invitan a la iglesia, vamos. Yo seguía traficando. Entonces, yo recuperé mi puesto y todavía crecí más arriba. Siempre que me iba al mundo, como que el diablo, órale, Ajá, órale, poniéndole órale, más, ¿sí? ajá. Entonces, yo le dije, mira, vamos, pero voy por ti. Pero yo sé que Dios no quiere nada conmigo, pero vamos a la iglesia. Usted vamos. pensaba, pastor, que el Señor lo había Sí, desechado. dije, sí, yo me sentía desechado por Dios. Yo dije, ¿qué le puedo decir a Dios? Fuimos
Y ese día que fuimos, pues ya el pastor que fue mi pastor, ¿va? Dios esté en la presencia del Señor primero, ¿va? Entonces, ese día me dijo, era un pastor así muy locochón y muy valiente, me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Le dije, no. Así me gustan los hombres valientes, me dijo, que digan que no. No quiero. Entonces, Dayan ese día aceptó a Cristo. Aceptó a Cristo y regresábamos a la casa y yo seguía fumando marihuana y Dayan fumaba mucho cigarro. Ella había aceptado a Cristo y llegaba y seguía fumando. Entonces, un día paso yo al altar y ya, o sea, Dios está acá, domingo, Dios, y paso y le digo, mira, Señor, yo ya no tengo cara de decirte nada, no sé ni qué decirte, nada. Ajá, se sentía indigno. Sí, pastor. no, o sea, no puedo decirte nada, simplemente si hay algo que me puedas dar, así, lo más bajo que me puedas dar, yo lo recibo, pero ya no quiero sentir lo que, perdóname por lo que hice, ¿verdad? Entonces ese día el pastor me da una palabra y me da la palabra que dice, lo que el saltón y el revoltón se comió, Amén. Dios te lo va a regresar. Lo que el diablo te quitó, me dijo, Ajá. Dios te lo va a regresar. El pastor me dio esa palabra. Entonces yo me quebranté y todo, pastora. Y empecé y hablé con mi pastor y le dije, mire, ¿sabe qué? Yo me dedico a esto. Pero ¿sabe qué? Si Dios me quiere dar una oportunidad, yo la voy a tomar. Yo sé que yo ya no sirvo para nada. Yo creía que yo estaba descalificado como ministro. Yo le digo por las cuestiones doctrinales, por eso le dije ahorita. Entonces dije, yo nomás con estar en la iglesia, Ya con eso me conformo. ya, o sea, es grande. Entonces le dije, así voy a estar en la iglesia, pastor, si me acepta, me dijo, aquí puedes seguir, hijo. Entonces, ya después, ¿verdad? Dios nos da una palabra, nos da este bebé de manera milagrosa que mi esposa no podía tener. Y mi pastor me dice, ¿sabes qué, hijo? Si un día arreglas tu vida, yo quiero que seas mi copastor, me decía él. Y yo le decía, no, pues yo cómo voy a ser copastor, o sea, no. Sí. Y un día fue un predicador que Dios lo usaba en profecía. Y éramos como 18 personas en esa iglesia y a todos nos dio palabra. Y cuando me hace pasar a mí, me dice, Dios me dice que Dios te trajo aquí porque tú eres un pastor asociado. Aleluya. Tú tienes llamado de pastor, me dice. Dice Dios que ya no le preguntes son cosas que yo le lloraba a Dios por mi pasado. Ajá. Dice Dios que Él decidió tirar la hoja y escribir algo nuevo en ti. Gloria a su No, nombre. pues yo me quebranté. Y ahí se levantó, me pastor. quebranté. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy digno, pero si tú me vas a ayudar, yo quiero seguir. Amén. Y y desde ese día nos casamos yo y mi esposa cuando pudimos y me nombraron copastor de la iglesia y empezó un ministerio que yo decía, Dios ya no me va, pero Dios le plació. Amén. Y yo empecé a ayudarlo a él en una misión. Yo pensé que ya lo de aquella iglesia que yo dejé, ya Que Dios usted ya la había no iba. cerrado, ajá. No, dije, ya no voy a regresar ahí, pues ya es otra historia. Pero, pues ya para terminar, pastora, llegó un momento en mi tiempo de que estaba yo apoyando a mi pastor ahí en lo más que pudiera. Dios empezó a inquietarme, de cuestionarme si era mi lugar donde me iban a llevar, donde él estaba abriendo una misión, porque era en Riberas. No me importaba el lugar, pero yo le dije a Dios, mira, Señor, si es en Riberas o si es donde tú quieres, yo voy a honrar a mi pastor, ¿verdad? Yo lo quiero ayudar, pero si tú me regresas a aquel sueño tuyo, no mío, yo voy a cumplir esta vez, le dije. Y ese día me subí, agarré a mi esposa de las manos, le dije, ¿sabes qué? Ya es tiempo. Ya es tiempo, vamos a ver qué Dios hace. A la siguiente semana, pastora, asesinan a mi hermano en su casa, por mismas razones que yo hacía. No hay nadie que cuide a mi papá. Tengo que ir a cuidarlo al lugar donde vivo actualmente. Todo planificado. Sí. Y un día de servicio yo le acomodaba ahí la consola a mi pastor, acomodé la consola. Después de que matan a mi hermano a los 2 días, yo lo que hice fue que me arrodillé en el suelo desde que empezó el culto hasta que se acabó. Yo lo único que le pedí a Dios es, sana mi corazón, sana mi corazón. Nomás repetía eso una y otra vez. Yo ese día me di vueltas en el piso, lágrimas, mocos y perdón la expresión y todo, ¿verdad? Cuando ya se acaba el servicio, el pastor dice, hermanos, el pastor Adrián, ¿verdad? Porque él empezó a honrar mi vida llamándome pastor. El pastor Adrián está pasando por una necesidad, vengan, vamos a orar por él. Fuimos, oraron por mí los hermanos y estando yo hincado, yo no estaba concentrado en que
en que Dios me hablara. Usted ni- está, que estaban yo orando estaba- por usted. Ajá. yo estaba, Señor, sana mi corazón, sana mi corazón. ¿Por qué, pastora? Porque había pensamientos de venganza en mí. O sea, el Wow. diablo me estaba tratando de convencer de que tú puedes hacer algo. Sí, sí, sí. Tú tienes el valor de hacerlo. Y yo decía, Señor, sana mi corazón, no dejes que entre amargura. Y estando ahí, pastora, Dios me mostró 2 visiones que yo no esperaba que Dios hablara Wow. conmigo. Y me mostró el lugar donde hoy es la iglesia. Me mostró el patio de la casa, yo vi sillitas y yo me vi predicando. Gloria Y a luego, Dios. después de que vi eso, Dios me proyectó en contraesquina de mi casa y vi la casa de mis papás. Estaban abiertos porque esa casa está en la esquina, hay un portón hacia una calle y en la otra. Vi los 2 portones abiertos y vi lleno de gente así, mucha Aleluya, gente gloria a Dios. que estaban hasta afuera. Así como cuando regalan comida en la iglesia. sí, sí. Perdón. Estaba hasta lleno, hasta afuera. Entonces, cuando Dios me muestra eso, me dice en mi mente, así va a empezar mi iglesia. Me dijo. Aleluya, Y gloria a yo Dios. me quebranté, le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo te dije, porque le había dicho de unos días, yo Ajá. te dije que iba a cumplir, así que voy a cumplir. Entonces, me levanté, me limpié lo que me tenía que limpiar, y cuando se acabó el culto, le dije, pastor, necesito hablar con usted. Así. 2 cosas, pastor. Quiero saber si me apoya, y quiero saber quiero que me dé un consejo. ¿De qué se trata, hijo? Le platiqué toda la historia. Esto pasó, esto pasó. ¿Y qué quieres hacer? Le dije, yo voy a empezar a trabajar donde Dios me Amén. dijo. Sí. ¿Sabe qué, pastor? Yo ya lo desobedecí una vez y no sabe lo horrible que se siente. Es una carga que prefieres morir. Ujú. Entonces, ¿sabes qué? ¿Me apoyas? ¿O qué hacemos? No, hijo, ¿sabes qué? Dijo, pues dale. Ujú. Si es Dios quien te está hablando, dale. Y me Adelante, dijo, amén. y si no es Dios quien te habla, aquí tienes tu lugar en la iglesia como Ajá. pastor. ¿Y qué vas a hacer? Voy a seguirme congregando aquí hasta que Dios me indique cómo. Y ya, Dios empezó a abrir puertas y ahorita pues ya tenemos alrededor de 8 meses. Dios ya levantó todo el templo de donaciones. Gloria a Dios. En ese tiempo, pastora, estuvimos recibiendo mucha profecía. Dios nos hablaba por medio de gente que era de la iglesia. Yo ya tengo todo preparado, me decía Dios. Yo Gloria ya a tengo Dios. todo listo, tú vas a verme mover. Y hasta ahorita, pastora, no tenemos dinero porque ya servimos 100% Sí, sí, sí. al ministerio, pero Dios, o sea, Dios nos sostiene. Sí, Llevamos amén. 2 años, Dios nos ha sostenido. Dios nos suple para ropa. Además, nos hemos paseado mejor que cuando antes. Dios ha levantado todo el templo de donaciones. Y el día que Dios, y a mí nunca se me va a olvidar y siempre lo digo, yo le dije a Dios, ¿cómo voy a tratar yo a la gente? ¿Qué voy a hacer cuando yo sea el pastor? Y él me dijo, los vas a tratar como yo te trate a ti. Aleluya. Me dijo, con amor Gloria a y Dios. misericordia. Amén. Entonces, yo soy un pastor que cree en la restauración 100%. Amén. Yo soy un pastor que cree que no importa cuánto hayas pecado Amén. y cuánto le falles a Dios, Dios siempre te va a perdonar. Gloria a Dios. Y creo que cuando Dios llama a alguien, Dios no le quita el llamado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis banderas que yo manejo en mi ministerio es amor y misericordia. Gloria a Dios. Con amor y misericordia se corrige el pecado, dice Proverbios 16. Amén. Y con Gloria el a temor Dios, de pastor. Jehová. Gloria a Dios. Entonces, pastor. ese es mi testimonio, pastora. Gracias por su No, tiempo. gloria Hay a muchas Dios. cosas que decir, pero nos tardaríamos 6 horas. Gloria a Dios, no, yo sé, pastor, que tiene un testimonio poderoso. Pues yo bendigo la vida de usted, pastor, de la pastora Dayan, grandes siervos del Señor que le han creído a Dios Amén. en todo momento. Sí, amén. En todo momento y que siguen caminando conforme la voluntad de Dios, no conforme la de usted. Le han creído a Dios y han mirado la mano de Dios moverse a su favor. Así es. Yo he mirado cómo el Señor está ahí llevando esos chirrac, Sí, todo, ahí. todo Dios ha proveído, todo, Gloria todo, a Dios. todo. ¿Por qué? Porque le han creído. Pues gloria a Dios, pastor, pues me gocé mucho con su testimonio. Yo sé que hay Gracias. personas también que se gozaron con su testimonio. Tenemos Amén. muchas personas conectadas. Gloria a Dios. Que pues tenemos muchas personas, que gloria a Dios por todos los que estuvieron aquí conectados. Dios bendiga sus vidas. Y pues la verdad fue un testimonio poderoso. Mateo, por ahí tenemos peticiones. Yo sé que este testimonio le llegó a alguien. Yo sé que si alguien está caído se va a levantar con este testimonio Así es. porque se va a identificar cómo el Señor aún sigue siendo misericordioso y no importa, pastor, cuál tan grande sea el pecado. Para Él no hay pecado chico ni pecado grande, para Él todos son pecados. A Él no le importa cuánto hayamos Y algo pecados. que Dios me enseñó fue de que una vez me dijo el Señor, yo te tengo que cambiar el carácter, porque tú vas a tratar con muchas personas.
Y Dios ha trabajado mucho conmigo porque yo era, pues, estaba acostumbrado a otras cosas, ¿verdad? Pero entendí que yo no soy nadie para juzgar a nadie. Amén, así Lo es. experimenté con mi vida, entonces Así es, pastor. mi iglesia Importante. está abierta para Gloria a quien Dios. sea, Gloria a como Dios, sea. pastor. Ahorita nuevamente vuelve a decir la dirección, pastor. Sí, claro. Ahí tenemos algunas peticiones, pastor, vamos a orar. Sí, claro. Nos dice Jesús Alberto, tremendo testimonio, saludos. Dios le bendiga, hermano Alberto. Comparte este testimonio para que otra persona sea edificada. Nuestro hermano Luis Vázquez dice, Dios siga bendiciendo sus vidas desde Puerto Ordaz, Venezuela. Dios lo bendiga, hermano Luis. Comparta este testimonio. Gracias por semana a semana escucharnos. Alejandra dice, pido a Dios me ayuden a orar por sanidad de mi padre. Él tiene cáncer en etapa terminal. Alejandra, para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es Amén, posible. aleluya, Vamos así a es. orar ahorita por el padre de Alejandra. Claro que Brenda sí. Fierro, dice, hermana y hermano, quiero decirles que estoy triste. Mi hijo está bien perdido en las drogas. Les pido que oren. Él se llama Daniel Fierro. Pastor, les cedo el lugar para que ore por Daniel Fierro, pastor. Muy bien, vamos a orar por Daniel Fierro, Yo le espérate. quiero decir a Brenda Fierro, ¿verdad? Creo que fue la que hizo la petición. Ah, su hermano. Así. Yo le quiero decir que Dios hace cosas grandes y maravillosas. Amén. Que le crea a Dios. Yo he entendido que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Amén. y tenemos que pasar por muchas cosas porque cada uno de nosotros tiene que descubrir quién es Dios. Amén. Porque no simplemente porque los llevemos a la iglesia o estemos en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene que descubrir quién es Dios. Amén. Tiene que conocer a Dios en persona. Amén. Entonces tenemos que pasar por diferentes cosas. Sí, y Dios amén. nos hace pasar por cosas duras, pero Dios transforma. Entonces, Amén, amén. ¿quiere que oremos o va a leer más Sí, peticiones? bueno, vamos Muy bien. a Lorena Aguilar dice, desde Dallas, Texas, les mando un gran saludo, abrazo, bendiciones para sus vidas. Soy fan de Chequina, les felicito por estos programas. Gracias, Lorena, Dios la bendiga, semana a semana también nos escucha, Dios la bendiga. Jesús Briones nos dice, podría orar por Carlos, él es mi tío, tiene problemas con el alcohol. Y Jaime nos dice, oren por mí, por mí ando en drogas. Ok, hermano, pues es que lo conoce a todos por nombre y apellido, vamos a orar por todos en conjunto, pastor, son Claro. por drogas, por alcohol y por cáncer. Muy Amén. bien, vamos a orar. orar. Amado Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, mi Dios. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de estas personas que exponen esta petición, Señor. Señor, nosotros creemos en la oración, Padre, creemos que es el medio poderoso, Señor, que tú usas para llegar a la vida de las personas, Señor. Padre, te pido, Señor, por cada una de estas peticiones que fueron expuestas, Padre, las pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos este cáncer en etapa terminal, Señor. Padre, para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada que no puedas hacer, Señor. Yo te pido por esta persona, Señor, que tiene cáncer, Señor. Te pedimos por sanidad, Señor, que es lo que queremos, Señor, que queremos ver una vida restaurada, queremos ver tu poder, Señor, que tú puedes sanar, Señor, de cualquier cosa, Señor. Pero también te pedimos, Padre, que tú tienes la voluntad en cada uno de ellos, Señor. Así que te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, Señor, traigas sanidad a la vida de esta persona, Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos por él, Señor. También te pedimos, Padre, por cada una de las personas que están atados a los vicios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que traigas libertad, Señor, de toda atadura, Señor, de vicio, Padre, de todo alcohol, de toda droga, Señor. De aquel que reconoce, Señor, que está en las drogas y de aquel por el cual se está intercediendo por una necesidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, que pongas tu mano poderosa, Señor, y les pongas los medios, Señor, para liberarlos de esa conciencia, Señor, que no les permite ver su realidad. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas y te pedimos libertad, Señor. En el nombre de Jesús declaramos libertad de toda droga, Señor, de toda enfermedad, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén, Señor Amén. Jesucristo. Amén, amén. Pues Gloria a su amada nombre. persona que nos escuchaste, hoy es el día que el Señor ha hecho para que tú te reconcilies con Dios. Si tú estás caído, si tú un tiempo le serviste al Señor, así como el pastor Adrián, y hoy quieres volver nuevamente a los pies de Cristo, es el momento que tú abras tu corazón y le pidas al Señor que entre en tu vida. Y pues repite conmigo: Señor Jesús, esta noche yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo. En el nombre de Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres ahí, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea.
este testimonio. Borra mi nombre del libro de la muerte Muchas y gracias, escribe Señor. mi nombre en el libro de la Gracias vida. te damos, En el Señor. nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria Pues a gloria a Dios, pastor. Algo que quiera agregar. Sí, y claro, sí. simplemente, amada persona, si tú estás pasando por una necesidad, no dudes en buscar a Dios. Yo te voy a decir algo, no importa lo que tú hagas, Dios siempre te va a amar. Amén. El amor de Dios lo que nos ayuda es a levantarnos. Amén. Amén. Entonces, Sí, amén. si tú estás caído, busca a Dios porque yo sé que Dios busca levantarte. Amén. Entonces, no hay nada que Dios no perdone. Así que yo, esto lo viví yo para poderlo platicar a las personas del amor y la misericordia que Dios tiene de alguien que merecía otro destino. Entonces, te invito a que busques a Dios y estamos para servirte a través de este medio también. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Así llegamos al final de este programa. Soy su hermana Sol Campos del Ministerio Levantando al Caído Lucas 10:37. Los esperamos la próxima semana con otro testimonio poderoso. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a cada uno de Amén. ustedes. Gloria a Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo viernes con tu programa Testimonios que Impactan Vidas para seguir las huellas de Cristo. Recuerda que si te perdiste este programa, puedes verlo y escucharlo nuevamente por Spotify. Búscanos como Chequina Podcast 95.1 FM y en YouTube como Chequina Radio 95.1 FM. Hasta luego.